reservas y condiciones te serviré. Yo haré, yo venceré. Sin reservas y condiciones te serviré. Si mi vida te sirve. Buen día, mis amigos. Buen día, mis hermanos en Cristo. Buen día, familia. Les habla Lebrán Valera, siervo de Jesucristo, para la gloria de Dios. Una vez más con ustedes. Un nuevo año. Hoy es 1 de enero del año 2021. Y bueno, estamos en victoria, estamos vivos. Dándole gracias al Señor por un nuevo año más. Pasando un año de prueba, de tremenda prueba, porque ha sido para todo este mundo, para la humanidad, un año que nunca se ha visto en la humanidad en esta tierra, y ha sido de gran experiencia y de un aprendizaje inmenso. Y bueno, gracias al Señor estamos vivos, un año más. Y bueno, cumpliendo el plan del Señor y la voluntad del Señor, que es propagar el Evangelio de Jesucristo, que es para lo que, por lo menos para mí, el Señor me ha llamado. Y agradecerle por todo, porque si bien es cierto que hemos aprendido de este año que pasó, también nos ha dado vida para que Él demuestre en nosotros que Él es el Dios supremo, que Él es el Dios infinito, que toda potestad y todo principado están bajo Él. Él es el Rey, el Creador del universo, el Creador del cielo y la tierra, de todo lo visible y de lo invisible. Y estamos aquí con ese plan, cumpliendo la voluntad del Señor. Como lo he dicho en otros videos, no es mi voluntad, no es que yo quiera hacer unos videos y llenarme de views o de likes, no. Yo no soy nada sin la gracia del Señor, sin la gracia de Dios, que un día me llamó para limpiarme, para vivificarme, para perdonar mi pecado y bueno, prepararme para su plan, que es propagar el Evangelio de Jesucristo, la venida del Señor Jesucristo, la muerte del Señor Jesucristo y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En eso es que estamos aquí parados, porque sin ese plan, sin ese proyecto del Señor para con uno, no estuviéramos aquí, hermano, sinceramente, porque estamos, como dice la palabra, como peregrinos. Estamos de pasada en este mundo, en esta tierra, conforme a la voluntad de Él, al tiempo de Él. Y bueno, dándole gracias cada minuto, cada despertar, cada mañana. Hoy ha sido un nuevo despertar, una nueva mañana, y su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y ha demostrado una vez más para todos nosotros, para todos los que van a ver este video, que el Señor ha tenido misericordia con nosotros, con nuestra familia, con nuestros hermanos que estamos vivos, y aquellas personas que partieron con el Señor este año pasado, familiares cercanos. Esas personas pues se han regocijado en el Señor y han entendido que el Señor tiene su voluntad para cada uno de nosotros. Y esto es una prueba de lo que pasó el año pasado, que hoy estamos y mañana no sabemos. Gracias al ministerio Cristo Rompe las Cadenas, a nuestro pastor Georgie Abdo, que por la gracia del Señor ha sido nuestro maestro, ha sido nuestra enseñanza. No nos estamos congregando, estamos vía internet, por YouTube, por Facebook, y ahí estamos aprendiendo, congregándonos por ahí, orando. Nos hemos llenado muchísimo este año, mi esposa y yo. Para la gloria de Dios hemos aprendido a conectarnos más con el Señor. Nos hemos llenado más con el Señor a pesar de que no nos hemos congregado, y ha sido de gran bendición para nosotros, ¿verdad? Porque concibimos a nuestro hijo, que está pronto ya al nacer, si el Señor lo permite, y
y bueno, nos hemos llenado del Señor aquí en nuestra casa. Ahorita la alabanza la puso mi esposa y es una alabanza pues con que nos despertamos todas las mañanas, con que despierta ella, con que despierto yo, alabando y glorificando el nombre del Señor y dándole gracias porque de verdad que todos los días es un día nuevo y un día lleno tenemos que llenarnos del Señor. Hemos venido hablando sobre los temas sobre Jesucristo. Esta es la tercera parte del mensaje del tema ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Quién es el verdadero Jesús? Que nació, murió y resucitó. Entonces, vamos a entrar directamente al estudio de la palabra, vamos a hacer una oración y dándole pues a todos ustedes un bendecido año 2021 porque tenemos que llenarnos del Señor, no se sabe. Pasamos un año fuerte, se esperan años más fuertes y tenemos que prepararnos, tenemos que llenarnos del Señor porque para mañana es tarde, como dice. Es hoy, es ahora. Arrepentirnos de corazón, pidiéndole perdón al Señor de nuestros pecados, de nuestras fallas, de nuestros errores, para que podamos conseguir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz en medio de las tribulaciones. Porque lo que pasó el año pasado es un preámbulo de lo que viene, hermano. Eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra de Dios, la Biblia. Como siempre yo le hablo conforme a la Biblia, a la palabra de Dios. Este mes ha sido de estudio, ese ha sido un mes de reconciliación con el Señor. Y bueno, el Señor nos pone a ver tantas cosas. Celebraciones, ¿verdad? Idolatría, tantas cosas que la Biblia no lo habla más bien negativamente. Habla de que aborrece la idolatría, que aborrece todas las celebraciones paganas. Pues eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra de Dios. Vamos a ir al estudio de la palabra ahora, vamos a conocer al Señor, vamos a conocer el plan de Dios Todopoderoso con su Hijo en esta tierra para todos nosotros como aprendizaje. Y bueno, todas esas personas que este mes pasado que acaba de pasar, ¿verdad? Tuvimos no diferencias, sino que tuvimos intercambio de opiniones. Le voy a hablar conforme a la palabra de Dios para que ustedes mismos vengan a la palabra de Dios, vengan al Señor Jesucristo y tengan el entendimiento que para la gloria y la gracia de Dios yo la he tenido, ¿verdad? Nuestra casa la ha tenido y muchos hermanos en el mundo lo hemos tenido también, la revelación del Señor. No solamente con todos los acontecimientos que están pasando, no solamente con lo que se celebra, lo celebran en diciembre, que es el nacimiento de Jesús, que aquí en la palabra de Dios no lo habla. Son celebraciones de tradiciones, que la palabra de Dios, vuelvo y les repito, siempre lo voy a hablar con la palabra de Dios porque es la guía. Es la guía de nuestra vida, es la guía de nuestro camino, de nuestro caminar en fe, ¿verdad? Conociendo ya al Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos indica el Señor. Entonces, cuando comenzamos a conocer al Señor, comenzamos a tener esa revelación de por qué tantas tradiciones, de por qué tantas celebraciones y qué es lo que dice el Señor sobre esas tradiciones, esas celebraciones. ¿Ve? Y entonces, sin juzgar, sin llegar a juicio, porque si bien es cierto que hemos sido salvos por la gracia del Señor, todos nosotros algún día hicimos eso, celebramos, estuvimos en farra, en fiesta, celebrando supuestamente el nacimiento de Jesús y pues hacíamos otras cosas que era menos la celebración del niño Dios. Santa Claus, los regalos, los arbolitos, todo eso tiene su significado en la Biblia. Y pues el Señor nos ha revelado que lo aborrece. Y es fuerte porque eso es parte de conocer a Jesucristo. Acuérdense que Jesucristo es el Hijo de Dios, lo vamos a ver ahora más profundamente por medio de la palabra, pero tenemos que llenarnos de ese entendimiento. No podemos venir al Señor con ese miedo, no, pero no.
venir como todos venimos al Señor. ¿Ves? Arrepentido, humillado y humillado delante del Señor. Dice la palabra de Dios que un corazón humillado nunca desprecia al Señor. ¿Ves? Entonces, venir con esa humildad que el Señor quiere que nosotros veamos, y el Señor nos va a ir revelando su tesoro, como dice su palabra. Pero es un proceso. ¿Ves? Dar el paso primero y después yo le hablo primero de lo que es recibir a Jesucristo. Le he hablado mucho de cómo es la oración de fe. ¿Ves? Hoy una vez más lo vamos a hacer y poco a poco el Señor va a ir trabajando con nosotros conforme a su voluntad y conforme a nuestro corazón, para que el Señor vaya trabajando en nosotros. No vamos a ser perfectos, no vamos a dejar de tener problemas, el Señor va a tener el control de los problemas, de todas las situaciones, pero poner toda la fe en el Señor, todos nuestros planes, todos nuestros proyectos. Pero, porque si bien es cierto que tenemos tiempos difíciles, pero el Señor tiene un plan para cada uno de nosotros, y grandes planes que ni siquiera nosotros los imaginamos. Son planes que el Señor, pero tenemos que poner nuestros planes, nuestros proyectos en las manos del Señor. Nuestra fe, la salud de nuestra familia y todas esas cosas. Nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros matrimonios. Para que el Señor comience a orar con poder y gloria en todos nosotros hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? Que aquí también lo vamos a ver en el estudio de la palabra. Entonces vamos a hacer una oración, vamos al estudio de la palabra y como siempre yo le he dicho, hermanos, amigos, familia, esto lo hago para la gloria de Dios, lo hago con amor de verdad, que el Señor me indica. Mi esposa está allí orando, ahorita está, bueno, un poquito ya pesada porque ya tiene los días, pero está orando, confiando en el Señor y fortaleciéndose en el Señor, en alabanza, en estudios bíblicos siempre estamos hablando, y bueno, orando por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestros hermanos, porque estamos viviendo un tiempo de apostasía. Dice la palabra de Dios que estos tiempos que el Señor lo llama principio de dolores, no solamente a nivel natural, a nivel político, a nivel social, todo se está moviendo fuertemente a nivel mundial. También se está moviendo dentro de la iglesia de Cristo tiempos de apostasía. No se habla de Jesucristo, no se habla de la venida del Señor, no se habla de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y eso es bien delicado. Se habla de prosperidad, se habla de milagro, se habla de dinero, se habla de que yo declaro, una serie de cosas que aquí en la palabra de Dios los habla como tiempos de apostasía, como tiempos en donde aquellas almas que llegaron a Jesucristo no vinieron realmente arrepentidos, no vinieron con corazones limpios, sino vinieron con otro tipo de intenciones. Pero el Señor está en control. El Señor está en control y todo eso va a salir a relucir, va a salir a relucir. Por eso es que tenemos que venir a Jesucristo, aprender del Señor, para que podamos tener un caminar conforme a la palabra de Dios, conforme al Señor Jesucristo, no conforme a ninguna doctrina, ni a ninguna iglesia. Como siempre lo he dicho, tengo a mi pastor, nos congregamos en la iglesia, pero yo no lo sigo a él, yo no sigo a la iglesia, yo sigo a nuestro Señor Jesucristo, que es mi Salvador, que es mi Redentor. ¿Ves? Y el Señor, pues, por medio de su palabra me revela, el pastor nos da una enseñanza, nosotros la seguimos y nos vamos a la palabra de Dios, confirmando qué es lo que dice el pastor, confirmando aquí en la palabra de Dios y qué es lo que el Señor nos dice después conforme a su Espíritu Santo. Por eso es que es un proceso, pero vamos a ir poco a poco. Lo hago para la gloria de Dios, como tipo de enseñanza. Algún día yo vi este tipo de videos como enseñanza también, y lo sigo viendo, pastores, sigo viendo evangelistas. Ve y me meto en la palabra de Dios, pero es lo que agarro, lo veo en la palabra de Dios. Cualquier cosa que ustedes quieran, ustedes me escriben por el portal, y yo con mucho amor les puedo explicar si hay alguna confusión, conforme a la palabra de Dios, que es lo que el Señor me ha revelado a mí, y bueno, qué es lo que el Señor quiere revelarle a cada uno de ustedes. Vamos a la oración y vamos al estudio de la palabra para la gloria de Dios. Padre, 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 en el nombre de Jesús, Señor, te damos honra, gloria y adoración. Te damos gracias, Padre, porque Ebenezer, hasta aquí nos has traído, Padre mío, conforme a tu voluntad, conforme a tu tiempo, conforme a tu amor infinito, tu misericordia infinita, tu piedad ha sido infinita, Padre mío. Sé que estamos en tiempo de tribulación, pero hasta ahora nos has guardado. Te damos gracias por eso, Padre mío, y por todo lo que ha de venir, Padre Santo. Presento mis pecados delante de ti, Padre mío, para que me limpies, me guarden,
y me arrepiento de todos mis pecados hasta ahora, Padre. Y si en algo te he fallado, perdóname, Señor. Perdona mi corazón, perdona mi mente, perdona mi ser y perdona los pecados de nuestro matrimonio, pecados de mi esposa, de mis hijos, Padre mío. Ten misericordia de ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Ten misericordia de esta humanidad, ten misericordia de este país, de esta tierra, Padre mío, que está en conflicto político, Padre mío, que depende de unos días, Padre Santo, que tú estás trabajando, tú estás en control, para que todo salga a relucir, Padre mío, conforme a tu voluntad, Padre Santo. Gracias por el año pasado, que a pesar de todo, todos los problemas, toda esta prueba que nos has puesto, Padre mío, con este virus, nos has guardado, nos has salvado, nos has dado victoria, Padre, en el nombre de Jesús. No solamente a mí, a mi esposa, a mis hijos, Padre mío, a mi familia, Padre Santo, que ha guardado dentro de toda esta pandemia, Padre Santo, a nuestros hermanos de la congregación, a nuestros hermanos fieles en el mundo, Padre mío, a nuestras familias en el mundo. Ten misericordia de cada uno de ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Presentamos, Padre mío, este año delante de ti, Santo Padre de Dios. Que sea tu voluntad y no la de nosotros, Padre mío. Guárdanos de todo lo que pueda venir en contra de tu iglesia, de todos nosotros, Padre mío. Y pase lo que pase, te daremos gracias, Padre, y te glorificaremos y te adoraremos, porque tú eres un Dios poderoso que hace todo conforme a su voluntad. Dice la palabra de Dios, que todo lo que pase, todo lo que ocurra, todo ocurre para bien, Padre mío. Y es tu voluntad y tenemos que agradecerte. Te pido, Padre mío, por esta palabra, que seas tú quien hable por medio de mí, Padre Santo, para tu gloria, para tu honra, que este año sea de bendición, de fortaleza, que glorifiquemos a nuestro Señor Jesucristo, que lo recibamos en nuestro corazón día y noche, Padre mío, y seamos nosotros fieles, verdaderos, de corazón, no de apariencia ni de palabra, sino de obra, de corazón, Padre mío, porque tú miras al corazón, tú miras dentro de nosotros con qué intenciones nosotros caminamos en tus caminos, y en todo momento confiamos en que tú estás con nosotros como fiel Dios, Padre mío, ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ese Dios de Israel, Padre mío. Guárdanos, cúbrenos con tu sangre, Jesús de Nazaret, no solamente a mí, a mi esposa, Padre mío. Dale fortaleza ahora que va a tener a nuestro hijo, Padre mío, que tú nos has enviado con amor, con misericordia, con piedad, ese milagro que has hecho en nosotros. A nuestro hijo Samuel, Padre mío, guárdalo y protégelo ya en estos días que está para venir a este mundo, y que seamos nosotros dignos, Padre mío, de él, de su crianza, en los pasos y en los caminos de Dios, de tu Hijo Jesucristo y de tu Espíritu Santo, Padre mío. Fortalece a mi hijo y a mi hija donde quiera que estén, Padre mío. Llénalos de ti, a los seguidores y fortalecidos en ti, Padre mío, en el nombre de Jesús. Mi familia en Venezuela, Padre, la familia de mi esposa aquí en Nicaragua, Padre mío. Ten misericordia de esos países. En el nombre de Jesús, seas tu voluntad para ellos, para todos nosotros, y guárdanos en cada uno de estos días, de estos minutos, de estas horas, de este año, Padre mío. Y todos los planes y los proyectos sean conforme a tu voluntad y lo ponemos en tu mano, Padre. Esto te lo pido todo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Amén. Gloria a Dios, Padre. Le damos gracias al Señor por todo, hermano. Dale gracias al Señor por todo, por cada minuto, porque no hay más nada. No hay más nada. Tenemos que glorificar el nombre del Señor. Y por eso les pido a ustedes, no hay un estilo, no hay un modo, no hay una característica, no, de corazón. Padre, en nombre de Jesús, Señor, guarda. Espíritu Santo de Dios. ¿Ves? Yo a veces en los videos, pues, te doy un ejemplo, ¿ves? De cómo orar, de cómo, pero ya eso depende de ti, de tu corazón, y el Señor te va enseñando muchísimas cosas. Yo no sabía ni orar, yo no sabía leer la palabra de Dios, yo no sabía muchas cosas, hermano. Y el Señor, conforme a su voluntad, a su tiempo, nos va, Él es el Maestro. Y para la gloria de Dios que estamos dando su palabra y su mensaje, ¿ok? Vamos a la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo, Jesucristo y de su Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Vamos a conocer a Jesucristo, hermano. Vamos a conocer a Jesucristo. Este pasaje de la palabra de Dios lo he dicho anteriormente, pero lo voy a repetir, lo voy a explicar un poco más detallado para que podamos entender quién es Jesucristo. ¿Quién es ese niño que celebran, que nació
pero que se hizo hombre, ¿ves? Y ese es el mensaje principal. ¿Quién es Jesucristo hombre? ¿Qué realmente vino a ser el Señor para todos nosotros, en cada uno de nosotros, nuestros corazones? En el nombre de Jesús vamos al libro de Juan, ¿ok? El Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, ¿ok? Y dice así su palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Jesucristo era en el principio con Dios, porque el verbo, hermano, el verbo era la palabra de Dios, ese Dios invisible. Y ese Dios se hizo Jesús, se hizo carne por medio de su Hijo Jesucristo. Pero bueno, vamos a repetirlo y vamos a conseguir el versículo completo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Siempre hemos escuchado el bien y el mal. El bien es representado por la luz y el mal ha sido representado por las tinieblas. Y aquí, una vez más, el Señor nos indica cuál es el significado de la luz y las tinieblas, porque son dos caminos, el bien y el mal. Y lo que nosotros queremos como siervos de Jesucristo, como siervos del Señor, es que caminemos como luz en las tinieblas. Vamos a caminar, vamos a andar. Somos carne y hueso. Ya venimos con esta pecaminosidad en nuestra carne. Entonces el Señor nos da la oportunidad de darnos luz para hacer con Él luz en medio de las tinieblas. Y aquí mismo lo aclara. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz. O sea, la vida es la luz. Y si la vida es la luz, ¿cuál es la muerte? La tiniebla. Por eso que Él nos indica que nos ha sacado de la muerte a la vida. ¿Ves? Que nos ha sacado de lo que éramos nosotros a hacer luz en las tinieblas. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos al versículo 7. Dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, el Señor Jesucristo, a fin de que todos creyesen por Él, por el Señor Jesús. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces el Señor viene a nosotros para que por medio de Él vengamos a la luz. Primeramente, en el principio era el verbo era el creador, o es el creador, perdón. Es un verbo, es invisible, es algo, es una palabra, que es espíritu y es poder, que es nuestro Señor, Dios, creador. Y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces el Señor Jesucristo viene como luz. Porque recuérdense que el Señor envía a su Hijo para hacerse carne y obrar entre los hombres en esta tierra. Y el mundo, como dice, pero en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. O sea, nunca vieron al Señor Jesús que caminaba dentro de las tinieblas. No sabían que era Dios. No sabían que Él era la luz, porque era demasiado. ¿Me entiendes? Ese es el principio de la creación con el Señor Jesucristo. Por eso que yo en un tema hablaba de que eso está en Génesis.
hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El Señor, el Dios creador, habla en plural. Hagamos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ves? Eso es en Génesis. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es profundo. Pero solamente recibiendo a nuestro Señor Jesucristo, metiéndonos con el Señor. Mire, hermano, una de las cosas, y para la gloria de Dios, que a mí me inspiró para yo caminar en los caminos del Señor, aparte de la gracia, primeramente, la gracia y la misericordia de Dios, porque sin eso no somos nada. Yo lo que les indico a ustedes es que busquemos la gracia de Dios. ¿Cómo la busquemos? Arrepentimiento. Todo está en nosotros, en el libre albedrío que el Señor nos da, que es un regalo. Y en ese momento que yo recibí al Señor, yo estaba más perdido que Judas, hermano. Bueno, si me salvaba yo, se salvaba el diablo también. Imagínense ustedes. ¿Por qué? Porque yo estaba perdido. Bien perdido. Porque es lo que les digo. Lo he dicho muchas veces en otros mensajes. El Señor no vino a justos, vino a pecadores como tú y yo, como a necios, a débiles, a viles, como éramos nosotros, como era yo. Por eso es que el mundo no entiende. Entonces, cuando comienza el Señor a actuar en todos nosotros, tú dices, usted se volvió loco. No se volvió loco, sino que esa es la obra del Señor. Y entonces eso me motivó. Yo dije, bueno, vamos a ver. El Señor, por supuesto, en todo momento me ha ayudado. Yo me metí con la palabra de Dios. Yo voy a conocer al Señor, qué es lo que hay aquí. Por supuesto que cuando uno comienza a conocer al Señor, te consigue con los misterios de la piedad, que son unos misterios, que es que solamente el Señor lo hace. ¿Por qué el Señor trajo a su Hijo Jesucristo? Eso nada más el Señor lo sabe. Eso yo no lo sé, ni nadie lo puede saber. Eso es el misterio de la piedad. Está escrito aquí en la palabra. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a buscar lo que no se nos ha perdido? Un ejemplo. Entonces, nosotros venimos a Jesucristo con arrepentimiento, en arrepentimiento genuino, y allí comienza el Señor a obrar en cada uno de nosotros. Y comienzo yo a interesarme, a meterme más con el Señor para conocerlo. Y comienzo a conocer, en el principio era el verbo, o sea, era la palabra de Dios. Y comenzó a ¿cómo se llama? A agarrar las aprendizajes, pues, como alumno del Señor, por medio del pastor, por medio de hermanos, por medio de sana doctrina, que a veces voy a escuchar unas cosas locas. Yo dije, no, ni siquiera lo voy a escuchar, ni siquiera lo voy a leer. Gente, libros, cosas así. Yo vengo a la Biblia. Yo he leído un par de libros. Tengo ahí unos libros que tengo que leer de Billy Graham, tengo uno de John MacArthur, buenísimo, Hombres de Dios, pero la palabra de Dios, vengo a la palabra de Dios, porque la revelación me la va a dar el Señor por medio de la palabra. Y entonces allí uno se va fortaleciendo en la fe, fortaleciendo en el conocimiento del Espíritu. Ya no andamos conforme a nuestra concupiscencia, conforme a nuestra sabiduría, sino a la sabiduría de Dios. ¿Qué dice el Señor sobre esto? ¿Qué dice el Señor sobre lo otro? ¿Ves? Cómo andar en la calle, cómo andar en los trabajos. Hermano, me decían mecha corta. Yo por nada, bueno, eso ha sido una batalla, porque por nada me altero. Y le decía 4 cosas a la gente, y si tenía que entrarme a unos golpes, lo hacía. Ejemplo. Y ya el Señor, ¿cómo trabajo yo en eso? Cuando yo veo lo malo, yo me aparto de ahí, hermano. Más nada. Y ahí, y el Señor ahí orando, y Señor, guárdame. Que a veces la gente y todo, y me pongo, hermano, y ahí está. Y eso es la batalla. Eso se llama la batalla de la fe. ¿Ves? La batalla contra nosotros mismos, la carne, con lo que nosotros sentimos, lo que nosotros éramos. Pero eso comienza a nosotros a trabajar el Señor conforme a su voluntad, conforme a su tiempo, recibiendo a nuestro Señor Jesucristo, creyendo en lo que yo te estoy diciendo. Pero yo te estoy diciendo esto, pero tú vienes a la palabra a confirmar. En el nombre de Jesús. Vamos a continuar. Gloria a Dios por Jesucristo. Vamos al libro de Colosenses. Al libro de Colosenses, ya leímos Juan. ¿Verdad? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo es Dios y Jesucristo es Dios encarnado. ¿Ves? El verbo se encarnó. Y más adelante vamos a ir bien cómo actúa sobre nosotros por medio del Espíritu Santo. Entonces nos da sabiduría, cómo el Señor actúa sobre todos nosotros, cómo ha actuado el Señor directamente en la humanidad, para que lo podamos conocer y no escuchemos cualquier cosa por allí que no sea conforme a la palabra de Dios. Amén. Vamos al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 15.
¿verdad? Gloria a Dios por Jesucristo, hermano. ¿Ok? Colosenses 1, capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Gloria a Dios, lo que estamos hablando. Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Eso no lo digo yo, lo está diciendo la palabra de Dios, la Biblia. Por eso yo le digo, hermano, contadores, abogados, maestros, doctores, bueno, hay varios contadores, peloteros de grandes ligas, estudiantes, muchachos, jóvenes, que ven familia, que ven este video, para la gloria de Dios. Vengan a la palabra de Dios. Vengan a la palabra de Dios para que el Señor comience a quitarle esa venda que tenemos. Y no creamos en tanto de estas cosas, hermano, que lo que nos hace es desviar nuestra fe. Porque si bien es cierto que yo tengo familia en el catolicismo, como yo fui católico, que buscan al Señor, que buscan la presencia de Dios, que yo sé que tienen un corazón para buscarlo, yo los indico, vénganse a la palabra de Dios. Vénganse con ese amor que tienen al Señor, con esa gana de tener de esa fe que a veces la buscan y no la encuentran. Pero Señor, ¿qué está pasando? Vengan a la palabra de Dios. Y el Señor aquí le va a hablar todo lo que va a pasar, todo lo que está pasando, todo lo que pasó. Cómo prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo le pregunto a usted, hermano, amados, amigos católicos. Ustedes saben que Jesucristo viene pronto. Ustedes le han enseñado, ustedes han leído, han buscado que el Señor Jesucristo viene pronto por su iglesia. Ustedes saben que vamos a ser arrebatados, el arrebatamiento de la iglesia, que eso viene pronto. Eso ya, bueno, es increíble, pero eso va a pasar en cualquier momento. Y que tenemos que llenarnos, dice la palabra de Dios, que tenemos que llenar nuestras lámparas de aceite. Y el Señor no puede conseguir nuestra casa limpia y vacía. Tiene que estar llena del Espíritu Santo de Dios. Para que el Señor pueda arrebatarnos conforme a su voluntad. Dice que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Se imagina un abrir y cerrar de ojos, hermano. Así. Y ya nos vayamos, todos. Y van a decir después que los extraterrestres nos llevaron. ¿Creen eso? Entonces, ¿cómo se llaman cristianos? ¿Cómo te puedes llamar cristiano si no conoces la venida del Señor? ¿Cómo tú conoces a Jesucristo si no conoces el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo? ¿Cómo tú conoces a Jesucristo y celebras unas cosas que Jesucristo no las dice en su palabra por tradiciones de hombre? ¿Por qué sigue tradiciones de hombre? ¿Por qué no sigue tradiciones? ¿Por qué no sigue la palabra de Dios, que es el verbo hecho carne? A Jesucristo mismo. Y yo te estoy diciendo, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Lo dice Colosenses capítulo 1, versículo 15. Vamos al 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Gloria a Dios por Jesucristo. En Jesucristo, hermano. En el Hijo de Dios. En el Hijo del Dios viviente. ¿Me entiendes? Entonces, ven a la palabra de Dios, léela, llénate de Dios. Si tu libre albedrío te da para buscar a Dios. Si tú quieres creer, lo crees. Si tú no quieres creer, no lo creas. Pero no estés maldiciendo por ahí entonces. Ni pienses, porque lo primero que hacen es, los ateos, un ejemplo, maldicen a Dios. Pero ¿por qué maldices a Dios si tú no crees en Dios? Porque dentro de ti hay una mínima señal. Bueno, todas las tenemos. Toda la creación tenemos una mínima señal de Dios. Pero hay cuerpos que no quieren saber esa palabra. Y dicen, pero Dios mío, ¿por qué lo permitiste? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Entiendes? La palabra de Dios habla de lo que está pasando, por ejemplo, en Venezuela. Eso es otro tema. Pero la palabra de Dios lo habla porque yo decía, Señor, ¿qué está pasando en Venezuela? Vamos a ver. ¿Me entiendes?
Y es juicio, hermano. El Señor necesita que nos peguemos a Él de corazón, que reconozcamos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras almas y que actúe en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Eso lo está pidiendo la palabra de Dios, lo está pidiendo el Señor, nos lo pide a todos nosotros, ese libre albedrío que nosotros tenemos. Eso es lo que el Señor quiere. Arrepentimiento de verdad, no momentáneo, para obtener una casa, para obtener un carro, para obtener un trabajo. No, es diario que el Señor quiere de nosotros. Vamos a la palabra de Dios, para la gloria de Dios. Ya leímos Colosenses, ¿verdad? Vamos al libro de Juan, capítulo 3, versículo 17. Gloria a Dios por Jesucristo, hermano. Glorifiquen el nombre de Dios. Denle un gloria a Dios. Gloria a Dios por Jesucristo. Señor, gracias por todo, porque estamos vivos, por mis hijos que están vivos, están sanos, todo el mundo. Atrévanse a glorificar el nombre de Dios este año, de 2021. Hay un dicho tradicional: feliz año, feliz y próspero año nuevo. No, que feliz y próspero. Bendecido año 2021, que sea el nombre de Jesús glorificado en el 2021. Feliz y bendecido y glorificado sea el nombre de Jesús en el 2021. Para que usted vea que todo lo cambie. Y esas almas comienzan a vivificarse en el nombre de Jesús. Y veamos todas las cosas diferentes como las veamos nosotros. La veamos materialismo, vemos nuestro propio yo, nuestras propias ganas de hacer las cosas. No somos nosotros. Es el Señor en nosotros. Los planes, todos los proyectos, toda la vida. No podemos hacer un plan de vida si mañana nos da un infarto y nos morimos. ¿Me entiendes? Como pasó este año pasado. ¿Cuánta gente no hizo planes? ¿Cuánta gente no hizo de todo para hacer este año 2021? Y mire, se fueron, hermano. Entonces, la palabra de Dios lo habla claro. Vivir un día a la vez. ¿Por qué yo me motivé a hacer esto? Primeramente el Señor me inspira, ¿verdad? Por medio de su Espíritu Santo. Porque yo no puedo hablar aquí disparate. Yo tengo que hablar por medio de su Espíritu Santo. Y dándole gloria a Dios en todo momento. Gracias, Señor. Sin alardear de mí, que yo no soy nada, hermano. Yo soy un pedazo de carne con dos ojos. Es Cristo en mí y el Señor me indica. Pero si hay algo en el libre albedrío mío que me indica, me inspiró para hacer otro video, es porque yo no sé mañana, hermano. Y siempre hablo que a mi esposa no le gusta ese tema, pero yo lo hablo y le he hablado con mis hijos. El día que yo no esté aquí, busquen del Señor para podernos ver en el reino de los cielos. Puedo estar hablando con ustedes aquí y mañana no sé, hermano. Dios me guarde, porque tengo mis 3 hijos. Les pido al Señor que me dé la fortaleza para guiarlo, a mi esposa, a mis 3 hijos, por el camino del bien, a mi familia, ser de bendición para ellos. Y ya cuando el Señor me llame, estemos preparados. Pero con ese pensar, con ese espíritu de vivir un día a la vez. Gloria a Dios por Jesucristo. Vamos a Juan 3:17. Juan 3:17. Gloria a Dios por Jesucristo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ya el mundo está condenado. Ya el mundo vive en condenación. Imagínense, hermano, que yo tendría que hablar, no sé, una semana para yo más o menos explicar lo que yo aprendí. Imagínense ustedes lo que dice la palabra. Eso es infinito. Cuando la creación del mundo, el Señor, Dios, cuando los ángeles caídos, que Lucifer se revela y lo envía a este mundo, le entrega a este mundo. Y ya este mundo ya está en condenación. Porque ya en la creación ya estaba la maldad. Y lo confirma cuando Adán y Eva, el diablo los engaña en el huerto del Edén. Ya la maldad se apodera de este mundo. Entonces, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Ves? Ahí es donde viene lo que nosotros hemos hablado. No es condenación creer en Dios, creer en Jesús, Jesucristo.
Pero el que ya no cree, el que ya lo desecha, el que lo maldice, que no cree, que nos llaman locos, que nos llaman porque hermanos, no somos nosotros. Es Cristo en nosotros. Acuérdate de eso. Nosotros somos hijos de Jesucristo, lavados con la sangre de Jesucristo. Y nosotros hemos entregado nuestro cuerpo y nuestra alma al Señor Jesucristo. Cuando tú me dices a mí loco y me dices a mí desquiciado, ni siquiera me lo dices a mí. Se lo dices a mí mismo el Señor Jesucristo, porque nosotros estamos hablando en el nombre de Jesús. Para la gloria de Dios. Este mensaje en el nombre de Jesús. Entonces no me estás denigrando a mí, estás denigrando al Señor Jesucristo. Entonces después de que tú haces eso, va y te llena la boca. Oh, eso no llega ni al techo. Lo que tú le dices, oh Dios mío, no. Porque ya has blasfemado el nombre de Dios. Porque nosotros somos seguidores de Jesucristo. Para la gloria de Dios. Entonces te estás condenando. ¿Ves? Y entonces viene juicio sobre ti. Pero eso lo hace el Señor. Yo lo que tengo que bendecirte. Dice la palabra de Dios que hacer el bien al mal. A veces yo le hago cosas a gente que ni siquiera la carne me provoca hacerlo y mi Señor me lo dice, hazlo. Y lo hago, hermano, para la gloria de Dios. Porque no soy yo, es el Señor que está en mí, que vive en mí. Y por eso es que nosotros lo aceptamos para no ser condenados, porque al rechazar a Jesucristo ya hemos sido condenados. Voy a leer el versículo otra vez. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, que es Jesucristo. Así que tenemos que llenarnos de esa fortaleza para creer en el Señor, en su muerte y su resurrección. Creer con fe, en arrepentimiento, sacarnos esos odios, esos rencores de nuestros corazones, esa rabia, esos pecados. Yo hablaba mucho de la fornicación, del adulterio, de la pornografía, de los robos, pues, la gente que sufre de cleptomanía, todas esas cosas, hermano. De maldad en la mente, de envidia. Pero no he hablado también de la homosexualidad, que es también grave. Un pecado de muerte, dice el Señor. Y ahorita vamos a ese tema fuerte, porque el Señor cuando ya tú rechazas al Señor, como eres condenado, yo te voy a decir por medio de la palabra qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que dice el Señor de todas esas personas que han rechazado al Señor? Gloria a Dios por Jesucristo. Vamos a Jeremías, perdón, vamos a Romanos. Vamos a Romanos. Capítulo 1, versículo 18. Gloria a Dios por Jesucristo, hermano. Gloria a Dios por Jesucristo. Romanos. Capítulo 1, versículo 18. Gloria a Dios. Dice así su palabra. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Me entiendes? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Toda esa gente impía e injusta. Y usted y yo lo conocemos. Que no le importa a nadie. Que no le importa que se muera nadie. Que se mueran de hambre. El Señor tiene ira contra ellos. Tarde o temprano. Usted ve a esa gente, no voy a nombrar porque no somos políticos. Pero el Señor me pone esto en el corazón. Esa gente que andan en política y que andan robando y haciendo, hermano, eso no va para ningún lado. Y no lo digo yo, lo está diciendo la palabra de Dios, es impiedad. Toda esa gente que han robado millones y han jugado con la salud de la gente, eso no tienen, eso es lo que tiene el Señor, el juicio para ellos. Todas esas personas, todas esas almas que conocieron a Jesucristo algún día, que hicieron la oración de fe y buscaron de Dios y ahora están practicando brujería, hechicería. El Señor no guarda, hermano. O andan adulterando y fornicando después de haber conocido al Señor Jesucristo. Eso lo llama el Señor impíos, impiedad. Y lo que viene, juicio para ellos. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor los suelta. El Espíritu Santo ya no está con ellos. ¿Quién los agarra? El mismísimo diablo. Por eso que ahí viene el temor del Señor. En saber
que apartándonos del bien, apartándonos de la luz, dejando de ser luz en la tiniebla, para convertirnos en tiniebla, ¿qué podrá venir para todos ellos, hermano? Para todos nosotros que en algún momento podamos fallar, porque no hay uno que no pueda fallar. Dios nos guarda, hermano, todos los días. Y le pido al Señor todos los días que me guarde, porque no se sabe, hermano, en qué trampa el enemigo, un negocio, una cosita. Nada. Mire, hermano, yo vivo a veces, yo que trabajo, trabajo en un ámbito, en un ambiente de negocio, para la gloria de Dios, en mi trabajo secular. Y hermano, con cuidado, a veces tengo que decir que no, estas cosas, tanto planteamiento, ¿ves? Porque todo el dinero te ciega. Acuérdate que el dinero es la maldición de este mundo. Y el Señor es muy claro en esa explicación. Cuidado, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado. Hay malos hombres de Dios. Y eso lo digo a algunos hombres de Dios, hermanos que están escuchando, te pueden escuchar este video. Hermano, yo he escuchado y he visto en mi poco tiempo en el caminar cómo hombres de Dios han caído. Y hay 3 factores clave, que es la fama, el dinero y las mujeres en los hombres de Dios. Y en las mujeres, los hombres. Cuidado, hermano. Cuidado, que cuando caminas arriba de un altar y hace la obra de Dios en cárceles o en hospitales, como capellanes, que para la gloria de Dios el Señor nos ha llamado para ese ministerio, hay que tener mucho cuidado, hermano, porque estamos caminando en terreno fuerte, peligroso, y donde el enemigo está como león rugiente, buscando a quien devorar. Y el enemigo es astuto también, hermano. Y el Señor está ahí contigo, pero el Señor también te da libre albedrío en todo momento, para que tú camines con cuidado y con el Señor en todo momento. No en tu casa y predicando la palabra, en tu trabajo, en las calles, en la televisión, como en el teléfono, qué es lo que estás viendo, qué es lo que te estás metiendo, cómo vas caminando. Cuidado, hermano, acuérdate que el Señor está en control de todo. Gloria a Dios por Jesucristo, hermano. Vamos a Romanos 1:28. ¿Verdad? Estamos en 1:18, ahorita vamos a Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces el Señor te enseña una mente reprobada. Entonces comienzas a decirle bueno a lo malo y a lo malo le dices bueno. Y ya. ¿Me entiendes? Hermano, mira, uno que está en este camino, uno de los primeros espíritus que uno le pide al Señor que le dé es el espíritu de discernimiento, de discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Hasta escuchando la palabra de Dios, hasta escuchando evangelistas, escuchando pastores, hermano. He escuchado unas barbaridades y he visto este diciembre una barbaridad, un poco de pastores y líderes vestidos de Santa Claus, hermano. Con arbolitos y con bolitas, hermano. Y yo no critico. O sea, yo no juzgo. Eso, todo el mundo se encargará de ponerse en cuenta con el Señor. Pero estamos hablando de que gente que supuestamente sabe la palabra de Dios, hermano, dando feliz Navidad y con una copita de vino, hermano. Cuidado. Entonces, por eso que yo les hablo a la gente en conversa, a las almas en conversa, como algún día yo fui, para que no se guíen por nadie, hermano. No se dejen guiar por nadie. Yo te estoy hablando y te hago conforme a la palabra de Dios. Pero cuidado, que procese el nombre de Jesús, no, que yo soy cristiano, yo soy evangelista, me tengo un altar y los músicos y todo, y hago un pam. Y cuando vienes a ver, hermano, están con esa cervecita, con esos arbolitos, con esos vestidos de San Nicolás, que eso es una blasfemia si ya conociste a Jesucristo. Porque está celebrando un paganismo perverso delante de Dios. Entonces, por eso es que los temas que yo hablo es evangelización, el evangelio de Jesucristo, conozcamos a Jesucristo, vengamos a Jesucristo con fe y esperanza. Comencemos a conocer a Dios, porque ya después el Señor te explica cómo caminar con el Señor. ¿Ves? Y yo vi barbaridades de gente que tiene años en la iglesia, yendo a la iglesia con una cervecita y feliz Navidad y no sé qué cosa, hermano. Métase en la palabra, hermano. Métase en la palabra de Dios. Que yo, no es que yo ahora me la doy, no, hermano, sino que esto es fuerte, esto es importante, esto es lo más importante que tú puedes tener en la vida, que es la palabra del Señor. Te está dando tesoro para que tú camines con Él. Pero no te hagas gracioso, porque el Señor ha hablado de la impiedad. Lo voy a volver a repetir, repito. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Si te atreves a estar parando con injusticia la verdad, que es la palabra de Dios,
un hombre que predique la palabra de Jesucristo, en el nombre de Jesús, y te ponga de gracioso, hasta paralizando esa obra, con injusticia, no es conmigo, hermano, que te vas a ver, es con el propio Señor Jesucristo. Te lo estoy diciendo para que tengas en cuenta, cuidado con lo que pienses, con lo que hace tu corazón, porque no es conmigo, es con el Señor Jesús. Por eso es que tenemos que tener en cuenta todo esos tiempos. Si crees en el Señor, témele al Señor. Vive con temor del Señor. Y no juegues con la cervecita y el vinito. No, porque el diablo me tiene agarrado con esto. No, hermano, el Señor reprenda en el nombre de Jesús. Llénate de poder, llénate del Señor, llénate de esa fidelidad que el Señor tiene contigo, que tiene misericordia contigo, que te tiene vivo hoy, que tiene tu vivo a tus hijos, tu esposa, si eres hombre, si eres mujer, que tiene tu esposo, tus hijos vivos. Y no juegues más con la sangre de Cristo. ¿Me entiendes? Gente, pareja que se viven matando, hermano. Que se viven odiando. ¿A dónde vamos a parar? ¿Qué piensa delante del Señor? ¿Qué va a pasar? Hermano, esto es fuerte, esto es delicado, esto es importante. Los caminos del Señor son los caminos del Señor. Y con la sangre de Cristo no se juega. Porque la ira de Dios se revela en el cielo contra toda impiedad e injusticia. Gloria a Dios por Jesucristo, hermano. Cuidado, gloria a Dios. Vamos, hermanos, a un tema. Rápidamente. A Jeremías 10:2. Jeremías 10:2. Y es los falsos dioses y el Dios verdadero. Y el Señor lo habla claramente. Por eso tenemos que conocer al Señor. El Nuevo Testamento habla del nuevo pacto. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Les recomiendo que lo lean. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Que son el nuevo pacto, el nuevo Testamento. Donde el Señor Jesús se revela, viene a nosotros como Salvador. Con el nuevo pacto. Y explicándonos que con su sangre, con su muerte y su resurrección, Él limpia el viejo pacto. Pero el Señor, el Viejo Testamento es importantísimo también. Porque nos habla cómo el Señor obró en cada uno de nosotros. Y qué es lo que nos decía, qué es lo que decía directamente el Señor a los profetas. Para la gloria de Dios. Vamos a Jeremías, al profeta Jeremías. ¿Qué le dijo el Señor al profeta Jeremías? ¿Verdad? Un hombre que caminó conforme a Dios, Señor. Al Señor que hizo que el Señor le hablara al pueblo. En ese tiempo el pueblo de Israel. Pero nos habla a todos, hermano. Porque nosotros acuérdate que somos adoptados para la gracia de Dios. Y nos convierte en pueblo de él al aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque el Señor Jesucristo vino a su pueblo. Y dice la palabra de Dios que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas todo aquel que le recibió le dio potestad de ser hijo de Dios. Ve, por medio del Señor Jesucristo. Entonces nosotros somos unos bendecidos, hermanos. Tenemos que darle gracias a Dios que a pesar de que no somos de ese pueblo, escogido por Dios, el Señor con su misericordia nos adopta como hijos de Él por medio del Señor Jesucristo. Y entonces, Señor, nosotros también agarramos esa enseñanza de lo que le dio al pueblo de Israel, también a todos nosotros. Gloria a Dios. Vamos a Jeremías, ¿verdad? 10:2. Y así dijo Jehová, que en ese tiempo se decía Jehová, en el Nuevo Testamento se le llama Padre, ¿verdad? Que es el Creador. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones la teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífices con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derecho están como palmeras y no hablan, son llevados porque no deben andar, no pueden andar, perdón. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para el bien tienen poder. Hermano, claramente, el Señor, Jehová de los ejércitos, el Padre, que a su vez es nuestro Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, le habla al profeta Jeremías de cuáles son las costumbres de las naciones, de las tradiciones de las naciones, de lo que los hombres han hecho con la humanidad por medio de tradiciones de años y años. Eso le hablaba a él de los paganos,
de los que odiaban y no querían nada que ver, nada que ver, no querían nada que ver con el Señor Creador, Jesucristo, con el Señor, con Jehová en ese tiempo, que había un Dios poderoso, y no creían en Él. Y entonces comenzaban a hacer maniobras. Hermano, hasta el pueblo de Israel construyó, es un, como te digo, tema fuerte, pero lo tengo que nombrar para que ustedes vayan entendiendo de qué se trata la palabra de Dios. Comenzaron a hacer una figura de oro, un buey de oro, para idolatrarlo. Y de ahí se comienza a desarrollar, a fortalecer el paganismo. El paganismo son todos aquellos que están en contra de Dios. Y el Señor claramente habla, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. ¿Ves? Toda una apariencia. ¿Y de qué habla? Del arbolito. De que lo armaban, le ponían bolitas de oro y plata, y ahí todo el mundo lo idolatraba. Para que entendamos cuál es el significado de un árbol de Navidad. ¿Qué tiene que ver ese árbol de Navidad con Jesucristo? ¿Qué tiene que ver Santa Claus con Jesucristo, el niño de San Nicolás? ¿Qué tiene que ver un niño? Que el Señor habla de los muñecos de cera, que es más profundo, que es de la idolatría, con el niño Dios que nació, que realmente no nació. Pues si vamos más profundo, Él ha sido, el Señor es principio y fin, es alfa y omega. Antes de todo lo creado, Él era. Lo dice Juan 1:5. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En Él fueron creadas todas las cosas. O sea que Jesucristo es el principio. Hay una, ¿cómo se llama? El Señor escribe, o sea, plantea en la Biblia el nacimiento de Él porque era profético. Nació de una virgen, lo decía en Isaías, nacerá de una virgen, la Virgen María, que es nuestra hermana, acuérdate que somos el cuerpo de Cristo. Entonces todos somos siervos de Jesucristo, somos siervos del Señor. Ella es una consierva de nosotros, es hermana de nosotros. Nosotros no tenemos que idolatrar a María por el nacimiento de Jesús. Ella fue usada como fueron usados los profetas, como fueron usados los apóstoles del Señor. ¿Ves? Para la gloria del Señor. Y para la gloria de Dios, como somos usados nosotros, los siervos de Dios. Yo soy un siervo de Jesús, más nada. Siervo de Jesucristo. Yo no soy nada. Yo me considero siervo de Jesucristo porque vivo conforme a la palabra, hermano. Y esa es mi fe. Y esa es mi esperanza. Y con eso es que vivo y viviré. Y Dios me guarde para que siga mi familia, yo, mi esposa, mis hijos, por este caminar. Y todas aquellas personas que quieran venir a los pies del Señor. Y le pido de todo corazón, hermano, este año, 2021, que el Señor me use, ese es mi primer deseo, para predicar la palabra de Dios, para traer almas a los pies de Jesucristo y seamos salvos por su sangre, hermano. Y creamos de fe quién es Jesucristo, comenzamos a creer y comenzamos a conocer al Señor y comenzamos esa comunión con el Señor, hermano. La paz de Dios con ustedes, hermano. Gloria a Dios por Jesucristo. Le doy las gracias al Señor por este momento, por esta oportunidad que me da para dar un mensaje de la palabra de Dios. Me siento bendecido por eso. Le pido oración por mí, por mi familia, así como ustedes pueden pedirme oración por medio de mi portal. Y estamos a la orden, hermano. El Señor está a la puerta y lo que quiere es que nosotros vengamos al arrepentimiento. Paz de Dios para ustedes, bendiciones. Dios les continúe bendiciendo a todos ustedes, a su familia. Y un gran abrazo para todas aquellas personas que están viendo este video. Dios les bendiga, hermano.